Lo último que dijo el ELN sobre uno de sus secuestrados, Odín Sánchez, es que a él no lo pueden devolver porque él tiene primero que todo que asistir a un juicio político. Esto más otros episodios que se han filtrado en la magnífica voluntad que ha tenido el gobierno nacional, además de contar con una persona, entre otros, como el doctor Juan Camilo Restrepo, pues han minado un poco la credibilidad de la gente en el proceso. De por sí Colombia viene ya muy desgastada por todo el episodio del acuerdo de paz con las FARC, que pues llegó a feliz término y ahora está en el Congreso de la República. Pero arrancar otro proceso de paz, sobre todo con un tema tan delicado como es el de no devolver a los secuestrados, pero sobre todo insistir en que le van a hacer un juicio político al señor Sánchez, cuando pues hay una institucionalidad que es a la que le corresponde hacerle el juicio al señor Sánchez de lo que sea. Para eso están nuestros jueces. Creo que le hace un flaco favor a la expectativa de esta negociación. No sé si estoy equivocado. Doctor Juan Camilo Restrepo, gracias por atendernos. Muy buenos días. ¿Esto para usted tiene pronóstico reservado? Muy buenos días a todos ustedes, Julio. Pues el gobierno está iniciando o tratando de iniciar esta negociación con el mejor propósito de acertar, es decir, echar a andar un proceso que complete la paz en Colombia. Es decir, después de haber cerrado los acuerdos con las FARC, intentar hacerlo con la segunda fuerza subversiva de Colombia, que es el ELN. Ese es el propósito preeminente y superior, y para lo cual el gobierno, con gran paciencia y dedicación, está entendiendo iniciar este proceso. Ahora, no es fácil. Por ejemplo, el caso que usted menciona obviamente ha sido un punto de divergencia, y de divergencia grave, al inicio de este proceso, o para iniciar este proceso. Obviamente la figura de un juicio político es completamente inaceptable. Si los señores del ELN tienen cargos que formularle al señor Odín Sánchez, pues su deber como ciudadanos es concurrir a la Fiscalía de Quibdó y poner allá los denuncios penales que crean tener razones, como cualquier ciudadano que tiene el deber de denuncia. Pero en este momento es a ellos y solo a ellos a quienes incumbe la responsabilidad de devolver sano y salvo a alguien que han retenido contra su voluntad, como es el señor Odín Sánchez, lo mismo que los otros secuestrados que tengan. Eso, doctor Restrepo, porque mucho se habla, obviamente, por la figuración pública del señor Odín Sánchez, pero ¿qué hay de los otros secuestrados? ¿Qué registro tienen ustedes y cuántas personas están de manera ilegal en poder del ELN y que, me imagino, hay coincidencia de que tienen que ser liberadas antes de que se inicie cualquier proceso de diálogo? Sí, como por algo hay que empezar, se ha comenzado por requerir la devolución o el retorno o liberación del señor Odín Sánchez, pero tienen algunos otros secuestrados, 2 o 3 más, que naturalmente en el momento de iniciar las conversaciones van a ser prioritariamente requeridos por el gobierno para que los devuelvan. Pero además lo ideal es llegar, que no es el caso con el ELN, todavía a una renuncia pública, como en su momento lo hizo las FARC, a la práctica del secuestro como instrumento de lucha política. Doctor Restrepo, referente a ese comunicado que envió el ELN diciendo que le estaban haciendo un juicio político a Odín Sánchez por cuenta de ser un corrupto que había saqueado las finanzas del departamento del Chocó, evidentemente usted dice que ellos no son quienes para someter a la justicia a cualquier persona que cometa un delito en Colombia. Sin embargo, acabamos de decir cuál es el reporte de impunidad en el mundo, y Colombia está en el 3er lugar, demostrando que la justicia en nuestro país no funciona. Ante ese panorama de la justicia colombiana, ¿con qué argumentos el gobierno se sienta a refutarle al ELN ese argumento que presentaron en su comunicado de prensa? No, aclarándole que no estoy de acuerdo.
Pues que hay falencias en la justicia de Colombia es un hecho conocido. Que se están tomando medidas para mejorarla es también un hecho conocido. Pero de ninguna manera puede uno justificar, explicar o aceptar que porque hay falencias o deficiencias en la justicia colombiana, entonces es un grupo subversivo el que va a llenar esos vacíos o va a enmendar esas falencias. De ninguna manera. Doctor Restrepo, teniendo en cuenta que el ELN en su comunicado dice que esperan que el 10 de enero pues se supere las diferencias que hay en el tema de los indultos por parte del gobierno, ¿hay alguna posibilidad de que este tema de verdad sea superado, de que haya alguna flexibilidad en lo que el ELN está pidiendo? Pues uno siempre debe y puede tener flexibilidades tratándose de negociaciones cuando se mueve dentro de los marcos de la ley. Lo que no se puede tener flexibilidades es quebrantando la ley. La dificultad que se ha presentado es que el gobierno adquirió el compromiso, como es de usanza, en estos procesos de negociación, de decretar unos indultos. 2 indultos concretamente, además de la habilitación de 2 personas como gestores de paz. En cuanto a los indultos, ellos presentaron las hojas de vida, si así puede llamarse, de 2 guerrilleros con un prontuario de más de 40 años y que tiene una serie de delitos que según la ley colombiana no son indultables. Entonces es muy difícil pretender que pueda haber flexibilidad cuando es la misma ley la que está poniendo unas condiciones para los indultos. La ley colombiana dice pueden ser indultables mediante un trámite y unos cotejos judiciales aquellos que estén sindicados de delitos políticos y conexos, pero no, por ejemplo, delito del secuestro o delitos de homicidio en combate o cosas de esas. Entonces ahí es donde hemos tenido las dificultades con el ELN y por eso se dio una pausa análisis hasta el 10 de enero para ver si podemos superar esas dificultades y echar a andar la mesa de negociación, que es finalmente de lo que se trata. Doctor Restrepo, a propósito de eso, de tiempos, ¿esto tiene algún límite de tiempo? O sea, no una fecha específica, pero ¿se puede prolongar estas escaramuzas de diálogo sin que comience indefinidamente? ¿O qué límite tiene usted en la cabeza? Pues no debería ser una cosa indefinida para comenzar. Inclusive este aplazamiento fue solicitado por el mismo ELN, no por el gobierno. El gobierno quisiera que la mesa prevista en Quito, que estaba prevista para comenzar desde el 27 de octubre, pero que por estas circunstancias que hemos estado analizando no se pudo abrir, se puede abrir a la mayor prontitud posible. No se le ha puesto pues fechas perentorias o fechas fatales, como se dice. Doctor Restrepo, ¿cómo se toma la decisión de hacer esta, digamos, suspensión durante diciembre? Porque es que nos dicen que podría ser, sobre todo por parte del ELN, en el Chocó crecen los rumores de que pues Odín Sánchez no se encuentra muy bien o que incluso siguen diciendo que estaría sin vida. No, pues nosotros la información que tenemos es que el señor Odín Sánchez está con vida, pero naturalmente quien responde por la integridad física y por su devolución del señor Odín Sánchez es el ELN. Doctor Restrepo, otra de las noticias de las cuales ha sido protagonista el ELN tiene que ver con la muerte de esta niña en Vera, en el departamento del Chocó, por un balón bomba, como se le denominó de parte de la Armada. El ELN ha dicho que ellos no son los responsables. ¿Ustedes tienen información ya más certera de si fueron responsables o no de la muerte de esta niña los integrantes del ELN? No tenemos más información y por lo tanto pues no quisiera entrar en afirmaciones en un sentido o en otro. Si se llegara a comprobar por quienes tienen la autoridad y la responsabilidad de averiguar esto, pues sería muy grave. Pero no tenemos información. Claro que sí. Mirando adelante, si se comienza el diálogo, si avanzan positivamente, el método de refrendación va a ser el mismo que se está aplicando actualmente para el proceso con las FARC, pasaría por el Congreso con las mismas características de lo que estamos viviendo ahora. ¿Habla Félix? Sí, señor.
Félix, ojalá pudiéramos estar ya analizando mecanismos de refrendación. Recuerde que en el caso de las FARC tomó 5 años la negociación. Realmente acá estamos apenas tratando de comenzar. Ya veremos en su hora y su momento, cuando lleguemos al final del proceso, cómo se va a refrendar y si se va a refrendar, pero por el momento ese tema no lo hemos analizado. Doctor Restrepo, le cambio de tema porque usted pues es un muy notable representante del Partido Conservador e incluso habló en la Convención Nacional de la Colectividad en la que no hubo mayores decisiones de fondo más allá de la elección de la dirección nacional y sí se evidenció una profunda división. ¿A usted quién le parece que debería ocupar la presidencia del partido para reunir a la colectividad y devolverle la vocación de poder con miras al 2018? Se ha hablado de nombres como María Mercedes López, Eduardo Pisano, Jaime Arrubla, Carlos Holguín, pero a usted, ¿qué nombre le da garantías para reunir a su partido? No, permítame que no entre a terciar ahí a dar opinión de nombres, pues porque ahora estoy metido en este tema tan exigente y tan complejo de la negociación con el ELN. Lo que sí quiero decir, ya que me hace la pregunta, es que fue muy deplorable ver a mi partido, el Partido Conservador, sumido en una convención en donde primó la descortesía frente a la cortesía y el irrespeto frente al respeto. Yo nunca había oído nunca en una convención política silbatinas y pitos e intemperancias e insultos como los que se oyeron en ese evento. Bueno, doctor, eso habla mal del Partido Conservador. Doctor Juan Camilo Restrepo, jefe negociador del gobierno para el proceso de paz con el ELN, muchas gracias por atendernos en W Radio. Que estén muy bien.